Te has despertado otra vez. Son las 3 de la mañana, tal vez las 4. El mundo afuera está completamente en silencio, pero tú estás completamente despierto. Tus ojos se abren sin razón aparente, tu mente está clara, casi demasiado clara, y te preguntas por qué. ¿Por qué precisamente a esta hora? ¿Por qué noche tras noche tu cuerpo decide terminar su descanso justo en este momento tan extraño, tan incómodo? Te das vuelta en la cama, intentas cerrar los ojos de nuevo, pero algo dentro de ti sabe que no volverás a dormir fácilmente. Hay una inquietud, una sensación que no puedes explicar con palabras. Y mientras estás ahí acostado en la oscuridad, una pequeña voz en tu interior susurra una pregunta que tal vez has ignorado durante demasiado tiempo. ¿Y si esto no es un problema? ¿Y si esto no es insomnio? ¿Y si hay algo más grande, algo sagrado, algo divino tratando de alcanzarte precisamente en este momento? Querido amigo, querida alma que me escucha ahora mismo, permíteme decirte algo que cambiará completamente la forma en que ves estas misteriosas horas de la madrugada. Lo que estás experimentando no es una maldición. No es un desorden del sueño que necesitas arreglar desesperadamente con pastillas o técnicas. Lo que está sucediendo entre las 3 y las 5 de la mañana es una invitación directa del universo mismo, un llamado de lo divino que está tocando a la puerta de tu conciencia. Y yo, Paramahansa Yogananda, he venido hoy a explicarte exactamente qué significa este despertar y por qué es posiblemente la señal más importante que recibirás en toda tu vida. Verás, durante miles de años, los maestros espirituales, los yogis, los místicos de todas las tradiciones, han conocido un secreto sobre estas horas que la mayoría de las personas modernas han olvidado completamente. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el velo entre el mundo material y el mundo espiritual se vuelve tan delgado, tan transparente, que incluso aquellos que nunca han meditado un solo día en su vida pueden sentir algo diferente en el aire. Esta es la hora que llamamos Brahma Muhurta, en la antigua sabiduría védica, el momento de Dios, la hora del Creador, cuando la energía espiritual del planeta alcanza su punto más elevado y puro. Cuando te despiertas en estas horas, no es tu vejiga la que te llama, no es el estrés, no es la ansiedad, aunque tu mente racional quiera convencerte de eso, es tu alma, esa parte infinita y eterna de ti, la que está respondiendo a una frecuencia espiritual que llena el universo precisamente en estos momentos sagrados. Tu alma siente esta energía, reconoce esta oportunidad, y literalmente saca a tu conciencia del sueño profundo para que puedas aprovechar esta ventana de gracia divina. Ahora, sé exactamente lo que muchos de ustedes están pensando en este momento. Están pensando, Yogananda, esto suena hermoso y místico, pero yo solo quiero dormir. Tengo que trabajar mañana. Tengo responsabilidades. Necesito mis 8 horas de sueño. Y entiendo completamente esa resistencia. De verdad que la entiendo. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que el descanso físico es lo único importante, que 8 horas ininterrumpidas de inconsciencia son la meta dorada de la salud. Pero déjame preguntarte algo con todo el amor de mi corazón. ¿Qué tal si existe algo incluso más restaurador que el sueño? ¿Qué tal si existe una forma de descanso que renueva no solo tu cuerpo, sino tu alma misma? Escucha esta verdad con mucha atención, porque es fundamental. 5 minutos de conexión consciente con lo divino, durante el Brahma Muhurta, pueden darte más paz, más energía, más claridad mental que 2 horas adicionales de sueño inquieto. Esto no es exageración poética, es experiencia directa que millones de practicantes espirituales han verificado a lo largo de milenios. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana y resistes este llamado, cuando te frustras y te enojas contigo mismo, cuando tomas tu teléfono y comienzas a distraerte con noticias o redes sociales, estás rechazando el regalo más precioso que el universo puede ofrecerte. Es como si Dios mismo estuviera tocando suavemente tu hombro, susurrando tu nombre, invitándote a una conversación íntima, y tú estuvieras poniendo una almohada sobre tu cabeza gritando, 5 minutos más. Pero hoy, todo eso va a cambiar para ti. Hoy,
Vas a comprender no solo qué está sucediendo cuando te despiertas en estas horas mágicas, sino también cómo responder a este llamado de una manera que transformará completamente tu vida. Te voy a enseñar exactamente qué hacer cuando tus ojos se abran en la oscuridad de la madrugada. Te voy a mostrar cómo convertir lo que has considerado un problema frustrante en tu práctica espiritual más poderosa. Y te voy a revelar los mensajes específicos que tu alma está tratando de comunicarte a través de estos despertares nocturnos. Porque verás, querido amigo, no todos se despiertan entre las 3 y las 5 de la mañana. No todos reciben esta invitación. Si esto te está sucediendo a ti, significa algo muy específico sobre tu camino espiritual y sobre el propósito que viniste a cumplir en esta vida. Y antes de que tu mente racional comience a rechazar esto como algo demasiado místico o fantasioso, déjame compartir contigo algo de mi propia experiencia, algo que sucedió hace muchos años y que me enseñó el verdadero poder de estas horas sagradas. Había un periodo en mi vida, antes de que mi despertar espiritual se profundizara completamente, cuando yo también luchaba contra estos despertares nocturnos. Yo también sentía frustración cuando mis ojos se abrían a las 3:30 de la mañana sin razón aparente. Yo también intentaba forzar el sueño nuevamente, dándome vueltas en mi cama, contando respiraciones, haciendo todo lo posible para volver a la inconsciencia. Pero había una noche en particular, una noche que cambió todo para mí, una noche cuando finalmente dejé de resistir y decidí escuchar. Me levanté de mi cama, no con frustración esta vez, sino con curiosidad genuina. Me senté en mi pequeña habitación, encendí una sola vela, y simplemente me quedé quieto. No traté de meditar profundamente. No recité mantras elaborados. Simplemente me quedé sentado en el silencio preguntándome, ¿qué quieres mostrarme? ¿Por qué me has despertado? Y amigo mío, lo que sucedió en los siguientes 30 minutos fue tan profundo, tan transformador, tan absolutamente real, que cada célula de mi cuerpo supo con certeza total que había tocado algo verdadero. La habitación parecía llenarse con una presencia, no algo que pudiera ver con mis ojos físicos, pero algo que sentía más real que cualquier objeto material. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso con amor, con inteligencia, con una conciencia que me conocía más íntimamente, que yo me conocía a mí mismo. Y en ese estado de quietud receptiva, comencé a recibir entendimientos, no como pensamientos en mi mente, sino como conocimientos que aparecían completamente formados en mi conciencia. Comprendí en ese momento que cada vez que me había despertado durante esas semanas, mi alma había estado tratando de llamar mi atención hacia algo que necesitaba cambiar en mi vida. Había estado viviendo demasiado en la superficie, demasiado preocupado por cosas externas, demasiado identificado con mi personalidad pequeña, y olvidando mi naturaleza verdadera. Estas interrupciones del sueño no eran castigos, eran recordatorios amorosos, pequeños empujones del universo diciéndome, despierta, no solo del sueño físico, sino del sueño mucho más profundo de la inconsciencia espiritual. Y cuando finalmente regresé a mi cama esa noche, después de aquella media hora de silencio consciente, dormí con una profundidad y una paz que no había experimentado en meses. Pero más importante aún, desperté a la mañana siguiente como una persona diferente, con una claridad y un propósito que permanecieron conmigo, mucho después de que ese día específico terminara. Esa experiencia se convirtió en el fundamento de mi práctica espiritual durante décadas. Desde entonces, cada vez que me despertaba entre las 3 y las 5 de la mañana, lo celebraba como una oportunidad preciosa en lugar de verlo como una interrupción molesta. Y mientras más respondía conscientemente a estos llamados, más profundas se volvían mis experiencias, más clara se volvía mi conexión con lo divino, más transformada se volvía mi vida entera. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No estoy aquí para convencerte de creer ciegamente en mi experiencia o en antiguas enseñanzas místicas. No necesitas fe ciega para esto. Lo que necesitas es curiosidad científica, combinada con apertura espiritual. Necesitas estar dispuesto a probar algo diferente la próxima vez que te despiertes en la madrugada
y luego observar objetivamente qué sucede. Porque esta verdad sobre las horas sagradas no es algo que puedas entender intelectualmente, leyendo un texto antiguo o escuchando una explicación filosófica, es algo que debes experimentar directamente en tu propia conciencia. Entonces, antes de que te muestre exactamente qué hacer la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, déjame explicarte primero qué está sucediendo realmente en el universo durante estas horas. Porque cuando comprendes la ciencia espiritual detrás de este fenómeno, cuando ves cómo las energías cósmicas funcionan de formas específicas en momentos específicos, toda tu perspectiva cambia. Ya no verás estos despertares como eventos aleatorios sin sentido, sino como parte de un diseño inteligente perfecto del universo mismo. La Tierra, como todos los planetas, no es simplemente una roca muerta flotando en el espacio, es un organismo vivo, respirando, pulsando con energías sutiles que la ciencia moderna apenas está comenzando a medir con sus instrumentos. Y así como tu cuerpo tiene ritmos circadianos, ciclos naturales de energía que suben y bajan a lo largo del día, el planeta también tiene sus propios ritmos energéticos cósmicos. Estos ritmos no son casuales, son expresiones de leyes universales tan precisas y predecibles como la gravedad o el electromagnetismo. Entre aproximadamente las 3 y las 5 de la mañana, dependiendo de tu ubicación geográfica específica, ocurre algo extraordinario en el campo energético de la Tierra. La actividad electromagnética del planeta alcanza su punto más bajo, lo que significa que hay menos interferencia, menos ruido energético, menos estática espiritual si quieres llamarlo así. Piénsalo de esta manera. Tu teléfono capta mejor la señal cuando hay menos dispositivos compitiendo por el ancho de banda. Tu radio suena más clara cuando hay menos interferencia atmosférica. Del mismo modo, tu conciencia se sintoniza más fácilmente con frecuencias superiores cuando el ruido colectivo de la humanidad está en silencio. Durante estas horas sagradas, mientras la mayoría de las personas duermen, sus mentes están temporalmente retiradas del campo mental colectivo, no están proyectando sus preocupaciones, ansiedades, deseos y pensamientos al éter. Esto crea una ventana de claridad sin precedentes. Es como si el océano de la conciencia colectiva dejara de agitarse por un momento, permitiendo que las aguas se calmen lo suficiente como para ver claramente hasta el fondo. Los místicos de todas las tradiciones han conocido este secreto durante milenios. Los monjes benedictinos tienen sus vigilias matutinas, levantándose a las 2 o 3 de la madrugada para orar. Los sufíes practican el tahajjud, la oración voluntaria de la noche profunda. Los yogis consideran Brahma Muhurta el período que comienza aproximadamente 90 minutos antes del amanecer como el momento más auspicioso para la meditación y la práctica espiritual. ¿Por qué? Porque han descubierto experimentalmente lo que la ciencia moderna está apenas comenzando a confirmar, que la conciencia humana no existe en aislamiento. Somos parte de un campo de conciencia interconectado, y ese campo tiene sus propios ritmos, mareas y corrientes. Cuando meditas a las 3 de la mañana, no estás simplemente practicando en un momento diferente del día. Estás entrando a un espacio completamente distinto, en el continuo de la conciencia. Las puertas que normalmente están cerradas durante el día están entreabiertas. Los velos que separan lo ordinario de lo extraordinario son más delgados. La distancia entre tu mente superficial y las profundidades de tu ser es considerablemente más corta. Yo he experimentado esto personalmente, en innumerables ocasiones. Hay meditaciones que realizo a las 4 de la tarde, que son profundas y significativas. Sí, pero luego está esa misma meditación realizada a las 4 de la mañana, y es como si alguien hubiera amplificado la señal por 10. Y no estoy hablando solo de la quietud del mundo exterior. Sí, hay menos ruido, menos distracciones, menos interferencia del caos humano que nos rodea. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Es como si el velo entre lo visible y lo invisible se adelgazara durante estas horas. Los antiguos lo sabían, por eso tantas tradiciones espirituales alrededor del mundo, desde los monjes tibetanos hasta los místicos sufíes, desde los yogis en las cuevas del Himalaya,
hasta los santos cristianos en sus celdas, todos ellos eligieron las horas previas al amanecer para su práctica más profunda. ¿Coincidencia? Déjame explicarte lo que realmente está pasando en tu biología, en tu psicología, en tu energía durante estas horas sagradas. Tu mente, después del sueño, está en un estado que los neurocientíficos llaman hipnopómpico. Es ese momento justo después de despertar cuando todavía no has construido completamente tu identidad diurna, cuando las defensas del ego aún están suaves, cuando la línea entre el soñar y el estar despierto todavía es borrosa. En este estado, eres más permeable, más receptivo, menos resistente. Piensa en ello como la diferencia entre intentar plantar semillas en tierra que ha estado endureciéndose bajo el sol todo el día, versus plantar en tierra que ha sido suavizada por el rocío de la noche. Una acepta las semillas con facilidad, la otra resiste. Tu mente a las 4 de la mañana es como esa tierra suave y receptiva. Además, hay algo que sucede con tus ondas cerebrales. Durante el sueño profundo, tu cerebro opera principalmente en ondas delta. Cuando despiertas gradualmente en estas horas tempranas, pasas por ondas theta, ese estado mágico, donde ocurren las experiencias profundamente meditativas, las intuiciones brillantes, las conexiones creativas que parecen venir de ninguna parte. Este estado theta es exactamente donde quieres estar para la meditación profunda. Y aquí está el truco. Es mucho más fácil acceder a él cuando acabas de despertar que cuando has estado operando en ondas beta, el estado mental activo y analítico, durante todo el día. Es como intentar desacelerar un tren de alta velocidad versus uno que apenas está comenzando a moverse. ¿Cuál requiere menos esfuerzo? Entonces, cuando te sientas a meditar a las 4 de la mañana, no estás comenzando desde cero. Ya estás a mitad de camino hacia ese estado de conciencia expandida que buscas. Y aquí es donde muchos cometen un error fatal. Piensan que la meditación de las 4 de la mañana es solo esos 30 minutos o esa hora que pasas sentado, pero la verdad profunda que necesitas entender, es que esa hora de meditación comienza la noche anterior. Comienza con lo último que permites entrar en tu mente antes de dormir. Comienza con si eliges pasar 2 horas viendo contenido violento, dramático, lleno de conflicto en la televisión, o si eliges leer algo elevado, algo inspirador. Comienza con si llenas tu estómago hasta el tope a las 11 de la noche, o si cenas liviano a las 7. Porque, escúchame bien, tu cuerpo no es una máquina que simplemente apagas y prendes. Es un ecosistema delicado, un templo viviente que responde a cada decisión que tomas. Cuando te acomodas en el sofá a las 10 de la noche con una bolsa de papas fritas y comienzas a ver un maratón de series llenas de drama y violencia, estás sembrando las semillas de una mala meditación a las 4 de la mañana. Porque esas imágenes, esas emociones, ese contenido se hunde en tu subconsciente, y cuando te sientas a meditar, ahí están, esperándote, no como recuerdos claros, sino como una inquietud difusa, una agitación que no puedes identificar pero que te impide profundizar. He visto esto una y otra vez. Personas que me dicen, maestro, me levanto fielmente a las 4 de la mañana, pero mi mente es un caos. No puedo calmarla. Y cuando pregunto sobre su rutina nocturna, la respuesta siempre es la misma. Acostarse tarde, comer pesado, consumir contenido estimulante o negativo justo antes de dormir. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos lo que yo llamo un puente dorado entre el día y la noche, y entre la noche y la mañana. Este puente comienza al menos 2 horas antes de acostarte. 2 horas donde conscientemente empiezas a bajar la intensidad de todo. Aquí es donde muchos cometen el error más grande. Creen que pueden estar enviando correos estresantes, discutiendo problemas laborales, o viendo noticias perturbadoras hasta 5 minutos antes de dormir, y que su sistema nervioso simplemente apagará como un interruptor. No funciona así. Tu cuerpo necesita tiempo para metabolizar el estrés. Necesita tiempo para que el cortisol disminuya, para que la adrenalina se retire de tu torrente sanguíneo, para que tu ritmo cardíaco encuentre su cadencia natural de descanso. Entonces, ¿qué hacemos en esas 2 horas sagradas? Primero,
reducimos la luz. Y no solo las luces brillantes del techo, sino especialmente las pantallas. Esa luz azul que emiten tus dispositivos es como gritar directamente a tu glándula pineal. Todavía es mediodía. No produzcas melatonina. Es contradecir completamente lo que tu cuerpo necesita hacer. Si absolutamente necesitas usar dispositivos, usa filtros de luz azul, o mejor aún, lentes con filtro. Esta es la oportunidad perfecta para desconectar completamente. Porque no solo es la luz, es el contenido. Lo que consumes mentalmente en estas horas finales se infiltra directamente en tu subconsciente mientras duermes. Recuerdo claramente cuando cambié este hábito en mi propia vida. Solía revisar noticias, redes sociales, incluso trabajo hasta minutos antes de dormir, y mis sueños eran caóticos, fragmentados, a veces pesadillas. Mi mente procesaba todo ese ruido durante la noche. No descansaba, simplemente reorganizaba el caos. Ahora, estas 2 horas antes de dormir son sagradas. Leo algo edificante, algo que nutre mi alma, o simplemente me siento en silencio. A veces escribo en mi diario, no sobre problemas o preocupaciones, sino sobre gratitud. 3 cosas por las que estoy agradecido ese día. Tan simple, pero tan transformador, también bajo la temperatura de mi entorno. Una habitación fresca le indica a tu cuerpo que es hora de dormir. Entre 16 y 19 grados Celsius es ideal para la mayoría de las personas. Tu cuerpo necesita bajar su temperatura central para entrar en sueño profundo, así que facilitarle ese proceso es crucial. Si vives en un lugar cálido, o es verano, considera usar un ventilador o aire acondicionado. No es un lujo, es una inversión en tu salud. He conocido personas que juraban que no podían dormir sin ruido, pero en realidad lo que necesitaban era simplemente aire fresco circulando. La oscuridad también es fundamental. Incluso las pequeñas luces pueden interrumpir tu sueño. Esa lucecita del cargador de tu teléfono, el reloj digital, la luz que se filtra desde la calle, todo eso afecta. Nuestros ancestros dormían en completa oscuridad, y nuestros cuerpos todavía están programados para eso. Usa cortinas opacas si puedes. O simplemente un antifaz para dormir. Puede parecer extraño al principio, pero tu cerebro te lo agradecerá. La oscuridad completa le indica a tu glándula pineal que produzca melatonina, la hormona del sueño. Con luz, incluso mínima, esa producción se interrumpe. Y algo que muchos pasan por alto, el ruido. No hablo solo del ruido obvio como el tráfico o los vecinos ruidosos. También hablo de esos sonidos sutiles que tu cerebro capta incluso cuando crees estar dormido profundamente. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el teléfono vibrando. Si no puedes controlar el ruido externo, considera tapones para los oídos o ruido blanco. Hay aplicaciones excelentes que generan sonidos constantes, que enmascaran los ruidos irregulares que realmente interrumpen el sueño. No es el ruido constante lo que nos despierta. Son los cambios súbitos de sonido. Tu colchón y almohada también importan más de lo que crees. Pasas 1/3 de tu vida en tu cama. 1/3. ¿No merece eso una inversión adecuada? No necesitas gastar una fortuna, pero tampoco ignores las señales de que necesitas algo mejor. Si te despiertas con dolor, o te sientes más cansado que cuando te acostaste, tu equipo de sueño probablemente no está haciendo su trabajo. Finalmente, mantén tu dormitorio para dormir. Suena obvio, pero muchos convierten su habitación en oficina, comedor, sala de entretenimiento y dormitorio todo en uno. Cuando tu cerebro ve tu cama rodeada de un escritorio lleno de facturas, una televisión parpadeante y platos de comida a medio terminar, se confunde. No sabe si es hora de trabajar, entretenerse o descansar. Y cuando llega la hora de dormir, esa confusión se traduce en insomnio. Tu dormitorio necesita convertirse en un santuario sagrado dedicado exclusivamente al descanso y la intimidad. Nada más, sin laptops, sin teléfonos brillando en la mesita de noche, sin torres de ropa esperando ser doblada. Cada objeto en ese espacio debe susurrar un solo mensaje. Aquí descansas, aquí te renuevas, aquí te reconectas contigo mismo.
Y hablemos de algo que muchos pasan por alto completamente. El ritual de transición entre el día y la noche. No puedes ir a 100 kilómetros por hora respondiendo emails, viendo noticias perturbadoras o discutiendo problemas intensos, y luego esperar que tu sistema nervioso frene de golpe porque son las 11 de la noche. Tu cuerpo necesita señales claras de que el día está terminando. Necesita un puente entre la actividad y el descanso. Ese puente podría ser tan simple como una ducha tibia, 5 minutos de respiración consciente, escribir 3 cosas por las que estás agradecido, o leer algo que nutra tu alma en lugar de bombardear tu mente con más información. Yo solía pensar que estos rituales eran tonterías New Age, hasta que entendí la neurociencia detrás de ellos. Cuando haces las mismas acciones tranquilas cada noche antes de dormir, estás entrenando a tu sistema nervioso para que reconozca: esto significa que viene el descanso. Es como el efecto Pavlov, pero en lugar de salivación, estás condicionando relajación. Y aquí viene algo contraintuitivo que va a sonar raro al principio. Si no puedes dormir después de 20 minutos en la cama, levántate. Sé que suena completamente contradictorio. ¿Me estás diciendo que si no puedo dormir la solución es salirme de la cama? Exactamente. Y hay una razón poderosa detrás de esto que tiene que ver con cómo funciona el condicionamiento psicológico. Cuando te quedas en la cama despierto, dando vueltas, mirando el techo, revisando mentalmente todas tus preocupaciones, estás creando una asociación neurológica entre tu cama y la vigilia ansiosa. Tu cerebro empieza a aprender: la cama es el lugar donde me pongo ansioso y le doy vueltas a mis problemas. Es lo opuesto a lo que necesitas. La cama debe ser un santuario exclusivo para 2 cosas: dormir e intimidad. Punto. No es tu oficina, no es tu sala de estar, no es el lugar donde planeas tu día o procesas tus emociones. Cuando mantienes esa asociación clara y limpia, tu cerebro responde de manera automática. Entras a la cama y tu sistema nervioso dice: sí, conozco este lugar. Aquí me relajo y me desconecto. Entonces, ¿qué haces cuando han pasado 20 minutos y sigues con los ojos abiertos? Te levantas, sales de la habitación si puedes, ve a otro espacio con luz tenue, haz algo genuinamente aburrido y tranquilo. Lee un libro físico que no sea estimulante, escucha música instrumental suave, haz algunos estiramientos lentos, nada de pantallas, nada de redes sociales, nada de noticias, solo actividades monótonas y relajantes. Y aquí está la clave. Solo vuelves a la cama cuando realmente sientas sueño otra vez. No cuando estés cansado, cuando sientas sueño. Hay una diferencia. Cansancio es agotamiento físico o mental. Sueño es cuando tus párpados pesan, cuando empiezas a bostezar, cuando tu cuerpo te dice claramente que está listo para desconectarse. Esta técnica se llama control de estímulos y es uno de los pilares de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Los estudios muestran que es más efectiva a largo plazo que muchos medicamentos para dormir, porque no estás dependiendo de una sustancia externa, estás recableando las conexiones en tu propio cerebro. Y sí, al principio se siente antiintuitivo. Te estás diciendo a ti mismo que te levantes de la cama cuando lo único que quieres es dormir. Pero piensa en esto. Cada minuto que pasas despierto en la cama, revolcándote, mirando el reloj, es un minuto que tu cerebro está aprendiendo que la cama es un lugar de frustración. Es como practicar tocar mal el piano. Cuanto más lo haces, mejor te vuelves en hacerlo mal. Y aquí viene algo que nadie te dice sobre esta técnica. Las primeras noches van a ser difíciles. Brutalmente difíciles, porque vas a estar levantándote de la cama 1, 2, tal vez 3 veces por noche. Te vas a sentir exhausto, y tu mente va a gritar: esto es ridículo, estoy empeorando las cosas. Pero no es así. Estás en el proceso de deshacer años de condicionamiento negativo. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio después de meses de sedentarismo. Los primeros días duelen, pero ese dolor es la señal de que algo está cambiando. Dame una semana.
Solo una semana consistente con esta práctica, y te prometo que notarás la diferencia. Tu cama empezará a sentirse diferente. Cuando te acuestes, tu cuerpo no entrará automáticamente en modo alerta. En cambio, comenzará a relajarse, porque finalmente está recibiendo el mensaje correcto. Este lugar es para dormir. Ahora, hablemos de otra área que probablemente estás saboteando sin darte cuenta: tu exposición a la luz. Y no estoy hablando solo de las pantallas antes de dormir, aunque eso es importante. Estoy hablando de tu exposición a la luz durante todo el día, porque tu ritmo circadiano no es solo sobre lo que haces por la noche. Es un sistema de 24 horas. Aquí está el problema. La mayoría de nosotros vivimos en cuevas modernas. Nos despertamos en habitaciones oscuras, vamos a trabajar en coches o transporte público, pasamos el día bajo luces artificiales tenues, y luego, justo cuando el sol se está poniendo y nuestro cerebro debería estar preparándose para dormir, nos bombardeamos con las luces más brillantes de nuestras casas y pantallas. Es como si estuvieras tratando de enseñarle español a alguien pero le hablas en inglés todo el día y luego le das una clase de 15 minutos en español por la noche. No funciona. Tu cerebro necesita señales claras y consistentes. Por eso tantas personas se sienten atrapadas en este ciclo interminable. Trabajan duro, logran algo, sienten esa emoción momentánea y luego, nada. El vacío regresa. Y piensan que la solución es trabajar más duro, lograr algo más grande. Pero es como tratar de llenar un vaso sin fondo. No importa cuánto eches, nunca se llena. La verdad incómoda es esta: si tu felicidad depende de lograr algo externo, nunca serás verdaderamente feliz. Nunca. Porque siempre habrá otro objetivo, otra meta, otra cosa que conseguir. Tu mente siempre te dirá: sí, esto está bien, pero ¿sabes qué sería mejor? He visto esto una y otra vez. Gente que alcanza lo que pensaban que era su sueño definitivo, y un mes después ya están pensando en lo siguiente. El actor que finalmente gana el Oscar, y luego se deprime porque no sabe qué más lograr. El empresario que vende su empresa por millones, y cae en una crisis existencial, porque su identidad entera estaba atada a construir ese negocio. Y aquí está la parte que realmente necesitas entender. No estoy diciendo que está mal tener metas o trabajar hacia algo. Las metas son importantes. El problema no son las metas en sí mismas. El problema es cuando condicionas tu paz interior al resultado de esas metas. Cuando dices, seré feliz cuando, o estaré en paz si logro, porque estás poniendo tu bienestar emocional en manos de circunstancias que no puedes controlar completamente. Puedes trabajar duro, hacer todo bien, y aún así las cosas pueden no salir como esperabas. ¿Y entonces qué? ¿Tu felicidad se evapora porque algo externo no se alineó? Piensa en las personas más serenas que conoces. No estoy hablando de las personas más exitosas según estándares externos. Estoy hablando de las personas que irradian paz real. ¿Qué tienen en común? No es que no tengan problemas o desafíos. Es que su sentido de bienestar no depende de que todo salga perfectamente. Tienen algo más profundo. Una base que no se sacude con cada cambio de circunstancias. Y esa base no viene de acumular logros. Viene de una relación diferente con ellos mismos y con la vida. Esta es la distinción crucial. Puedes perseguir tus sueños desde un lugar de plenitud, o puedes perseguirlos desde un lugar de carencia. Y aquí está lo extraño. Cuando persigues desde la plenitud, paradójicamente, logras más. No porque estés tratando más duro, sino porque no estás saboteándote subconscientemente. No estás creando drama para validar tu identidad de luchador. No estás rechazando oportunidades porque secretamente no crees merecerlas. Piensa en esto. Hay personas que logran cosas increíbles y luego las destruyen. El empresario exitoso que sabotea su propio negocio. El artista que finalmente obtiene reconocimiento y luego desaparece. La relación que finalmente funciona, pero encuentran formas de arruinarla. ¿Por qué? Porque su identidad está construida alrededor de la lucha, no del éxito. El éxito los hace sentir incómodos. No encaja con quienes creen ser.
Entonces, inconscientemente vuelven a crear las condiciones de escasez que les resultan familiares. Esta es la trampa psicológica que nadie te dice. Tu mente no busca la felicidad, busca la familiaridad. Busca validar la historia que ya has construido sobre quién eres. Y si esa historia dice, soy alguien que lucha, entonces, seguirás creando luchas, incluso cuando las condiciones externas mejoren. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? No es agregando más cosas a tu vida, es cambiando la narrativa fundamental sobre quién eres cuando no tienes nada que probar. Y ese cambio empieza con una pregunta muy simple pero profunda. ¿Quién serías si no necesitaras impresionar a nadie? No a tus padres, no a tus amigos, no a esa versión imaginaria de ti mismo que creaste cuando tenías 15 años. ¿Quién serías realmente? Para la mayoría de nosotros, esa pregunta es aterradora, porque hemos construido toda nuestra identidad alrededor de probar algo. Nuestra ambición está entrelazada con nuestras heridas. Nuestros objetivos están fusionados con nuestro trauma. Y en el momento en que liberamos esa carga, cuando dejamos ir la necesidad de probar nuestro valor, algo extraordinario sucede. No nos volvemos perezosos, no perdemos nuestra chispa, no nos convertimos en versiones mediocres de nosotros mismos. Lo opuesto ocurre. Nos volvemos por creativos, más auténticos, más poderosos, porque ahora estamos actuando desde un lugar de plenitud. No desde un vacío que necesita ser llenado. Estamos creando por queremos, no por necesitamos, por validación externa. Y déjame decirte algo sobre esta diferencia. Algo que transformará completamente tu relación con tu trabajo. Cuando creas desde la necesidad, tu trabajo lleva esa energía de desesperación. Las personas pueden sentirla, pueden percibir esa tensión subyacente, ese aferramiento invisible, esa súplica no expresada por aprobación. Pero cuando creas desde la plenitud, tu trabajo respira, tiene espacio, tiene libertad, tiene una autenticidad magnética que no puede ser fabricada o forzada. Piensa en los artistas, escritores, líderes que más admiras. Puedes sentir la diferencia entre aquellos que crean desde el miedo y aquellos que crean desde el amor, entre aquellos que están probando algo y aquellos que están compartiendo algo. Es palpable. Y aquí está el giro irónico que el universo nos presenta. En el momento en que dejamos de necesitar el éxito, nos volvemos mucho más propensos a alcanzarlo. No porque ahora estemos jugando algún juego mental inverso, sino porque finalmente estamos libres para hacer nuestro mejor trabajo, el trabajo que proviene de un lugar de autenticidad en lugar de compensación, el trabajo que surge de la alegría en lugar del miedo. El trabajo que refleja quiénes realmente somos, no quienes creemos que necesitamos ser para ser dignos. Entonces, ¿cómo hacemos esta transición? ¿Cómo nos movemos de la ambición herida a la ambición liberada? ¿Cómo separamos nuestros objetivos de nuestro trauma? Comienza con una práctica radical de honestidad. Siéntate con tus ambiciones, todas ellas, y pregúntate, con compasión, pero sin piedad, ¿qué estoy realmente persiguiendo aquí? No la respuesta superficial, no la historia que le cuentas a otros, la verdad cruda debajo de todo. ¿Estás persiguiendo libertad financiera o estás persiguiendo prueba de que eres suficiente? ¿Estás persiguiendo expresión creativa o estás persiguiendo redención de vergüenzas pasadas? ¿Estás persiguiendo impacto o estás persiguiendo la mirada de aprobación que nunca recibiste de tu padre? Porque cuando no sabemos por qué realmente estamos corriendo, terminamos en una cinta de correr existencial, moviéndonos más rápido, sudando más, alcanzando más, pero nunca llegando realmente a ninguna parte. Y déjame decirte algo que la cultura del desarrollo personal no quiere que sepas. Resolver tus heridas emocionales no es un hack de productividad, no es una optimización, no es algo que puedes subcontratar a un curso de $997 o a un retiro de fin de semana en Bali. Es el trabajo sagrado de toda una vida. Pero aquí está la paradoja hermosa, la que cambia todo. Cuando finalmente dejas de perseguir metas como medicación para el dolor, cuando te sientas con tus heridas y las sostienes con compasión,
en lugar de huir de ellas con ambición. Las metas correctas emergen naturalmente. No desde la falta, desde la plenitud. No desde el miedo, desde el amor. No desde, necesito esto para ser alguien. Desde ya soy alguien, y esto es lo que mi alma verdaderamente desea crear. ¿Ves la diferencia? No es semántica. Es la diferencia entre una vida de persecución desesperada y una vida de creación gozosa. Piensa en un árbol. Un árbol no está tratando de demostrar nada cuando crece. No está compensando por una infancia traumática. No está persiguiendo validación del bosque. Simplemente está expresando su naturaleza esencial. Crece porque eso es lo que los árboles hacen. Y cuando tú te conectas con tu ser esencial, no con tus heridas, no con tus miedos, no con tu ego hambriento de validación, tus metas cambian de naturaleza completamente. Dejan de ser transacciones emocionales. Si logro esto, entonces finalmente me sentiré digno. Se convierten en expresiones auténticas. Esto es lo que mi alma vino aquí a hacer. Y cuando tus acciones emergen de este lugar de plenitud interior en lugar de vacío emocional, algo extraordinario sucede con la energía misma que las impulsa. La diferencia entre hacer algo desde la carencia versus hacerlo desde la abundancia es como la diferencia entre un motor sobrecalentado y una corriente que fluye naturalmente. Cuando actúas desde la necesidad de probar tu valor, cada paso requiere tremenda fuerza de voluntad. Es como empujar una piedra montaña arriba, agotador, porque constantemente estás nadando contra la corriente de tu propia duda interna. Una parte de ti está haciendo, pero otra parte está resistiendo, cuestionando, temiendo el fracaso. Pero cuando actúas desde la conciencia de tu suficiencia inherente, accedes a un tipo diferente de energía. No es la energía frenética de la desesperación, es la energía sostenida de la alineación. Sigues trabajando duro, sí, pero no te estás desgastando. Te estás expresando. Piensa en la diferencia entre un artista que pinta para demostrarle algo al mundo, versus uno que pinta porque no puede no pintar. Ambos pueden crear obras hermosas, pero la calidad energética es completamente diferente. Uno está constantemente mirando sobre su hombro, midiendo la reacción externa. El otro está tan absorto en el proceso que olvida que existe una audiencia. Esta es la paradoja hermosa del desapego del resultado que tanto se malinterpreta en la enseñanza espiritual. No significa que no te importa. Significa que tu valor no está en juego con el resultado. Puedes dar todo sin apostar tu alma entera en cada resultado. Y cuando llegas a este lugar, cuando realmente internalizas que ya eres suficiente, descubres que tus relaciones se transforman radicalmente también. Porque verás, cuando tu valor está atado a ser necesitado, inconscientemente creas relaciones de dependencia. Te conviertes en el salvador, el consejero, el indispensable. Y esto no es amor. Es una estrategia de supervivencia emocional, disfrazada de generosidad. Pero cuando sabes que eres completo, puedes acercarte a las relaciones desde un lugar completamente diferente. Ya no necesitas que alguien te necesite para sentirte valioso. Ya no necesitas arreglar a nadie para sentirte importante. Puedes simplemente estar presente. Puedes simplemente amar sin agenda oculta. Y aquí está la hermosa paradoja. Cuando dejas de necesitar que otros te validen, te vuelves genuinamente más atractivo. Porque la gente puede sentir la diferencia entre alguien que se acerca desde la necesidad versus alguien que se acerca desde la plenitud. La necesidad repele. La plenitud atrae. He visto esto una y otra vez. Las personas que emanan esta energía de suficiencia tienen una cualidad magnética, no porque estén tratando de impresionar a nadie, sino precisamente porque no lo están haciendo. Están cómodos en su propia piel. No están vendiendo nada, no están probando nada, y esto te libera para tener relaciones auténticas. Porque finalmente puedes ver a las personas como realmente son, no como proyecciones de tus necesidades no satisfechas. Puedes apreciar sus cualidades únicas, sin necesitar que sean algo diferente para hacerte sentir completo. Puedes también establecer límites saludables sin culpa devastadora,
porque no estás operando desde el miedo de que establecer un límite significa que perderás el amor o la aprobación que necesitas desesperadamente para sobrevivir emocionalmente. Cuando sabes que eres suficiente, puedes decir no, sin colapsar en la ansiedad. No porque necesites la validación que viene de ser visto como generoso. Esta es una de las señales más claras de que alguien ha internalizado realmente su suficiencia. Pueden estar solos sin sentirse solitarios. Disfrutan su propia compañía. No necesitan constantemente el ruido de otras voces para llenar el silencio interno. Han cultivado un paisaje interior lo suficientemente rico como para que el tiempo a solas se sienta como un refugio, no como un exilio. Recuerdo a una mujer que conocí en un retiro de meditación. Durante años, había llenado cada momento de su vida con actividad y compañía. El pensamiento de estar sola, incluso por una tarde, le provocaba una ansiedad inmediata. Se había convencido de que esta era su naturaleza extrovertida, que simplemente amaba a la gente. Pero durante el retiro, en el silencio obligatorio, algo comenzó a cambiar. Al principio fue incómodo, casi insoportable, pero gradualmente, en ese espacio tranquilo, comenzó a escuchar algo que había estado ahogado por años de ruido constante, su propia voz interior, sus propios pensamientos, sin el filtro o la influencia de las opiniones de otros. Cuando terminó el retiro, me dijo algo que nunca olvidaré. Por primera vez en décadas, me siento como si estuviera en casa en mi propia piel. No necesito llenar el silencio porque el silencio ya no se siente vacío. Esta es la paradoja hermosa. Cuando aprendes a estar contigo mismo, tus relaciones con otros se vuelven más profundas, no más superficiales, porque ahora estás eligiendo conectar desde un lugar de plenitud, no desde un lugar de necesidad desesperada. Estás ofreciendo tu presencia como un regalo, no como una súplica. La séptima señal es quizás la más sutil pero la más poderosa. Estas personas responden en lugar de reaccionar. Hay una pausa, un espacio consciente entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien les critica, no saltan inmediatamente a la defensiva. Cuando surge una oportunidad, no se lanzan impulsivamente, sin considerar si realmente se alinea con sus valores. Cuando algo sale mal, no colapsan en pánico o se congelan en parálisis. Tienen lo que yo llamo espacio interno, un pequeño pero crucial momento entre el estímulo y la respuesta. Hacen algo extraordinario. Eligen conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar desde el condicionamiento pasado. Piensa en ello como la diferencia entre ser un termostato y un termómetro. El termómetro simplemente refleja la temperatura del ambiente. Si hace calor, sube. Si hace frío, baja. Es completamente reactivo. Pero el termostato establece la temperatura, determina el clima del espacio. Las personas con alta inteligencia emocional son termostatos, no termómetros. Cuando alguien entra en la habitación con energía frenética y ansiosa, la persona emocionalmente inteligente no absorbe automáticamente esa ansiedad. Cuando hay caos a su alrededor, no se convierten en caos, mantienen su centro, su equilibrio interno. Y aquí está lo que resulta fascinante. Esta capacidad no es sobre supresión. No están embotellando sus emociones o fingiendo que no existen. Todo lo contrario. Están sintiendo plenamente, pero no están siendo controlados por lo que sienten. Hay una diferencia sutil pero profunda ahí. Es como estar parado en la orilla de un río viendo el agua fluir. Puedes ver la corriente, puedes apreciar su poder, puedes incluso meter los pies si así lo decides. Pero no estás siendo arrastrado involuntariamente por ella. Tienes agencia, tienes elección. Las personas con baja inteligencia emocional están constantemente siendo arrastradas por la corriente de sus emociones y las emociones de los demás. Están exhaustos, abrumados, siempre en modo crisis, porque cada emoción se siente como una emergencia que debe ser atendida inmediatamente. Pero tú no. Tú entiendes algo crucial. Las emociones son invitadas temporales, no propietarias permanentes de tu casa interior. Piensa en la última vez que alguien cercano te criticó duramente. Para la mayoría,
Esa crítica se convierte en una herida que infecta todo. Su autoestima se desploma. Su día entero queda arruinado. Tal vez incluso la relación termina. Reaccionan desde el dolor sin filtro. Pero tú, con tu inteligencia emocional desarrollada, haces algo radicalmente diferente. Sientes el dolor, sí. Lo reconoces. Esto duele. Esta crítica tocó algo vulnerable en mí. Pero luego das ese paso mágico que la mayoría nunca aprende. Te preguntas por qué duele tanto. ¿Es porque hay algo de verdad que necesitas escuchar? ¿O es porque esta crítica resuena con una vieja herida de la infancia, cuando nunca te sentiste suficientemente bueno? O tal vez es porque la persona que critica está proyectando su propio dolor, y en realidad no tiene nada que ver contigo. Esta capacidad de crear espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive tu verdadera libertad. Viktor Frankl lo dijo perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Las personas con baja inteligencia emocional viven sin ese espacio. Para ellos es estímulo-respuesta inmediata. Alguien los insulta, explotan, se sienten tristes, buscan la distracción más cercana, sienten ansiedad, entran en pánico total, no hay pausa, no hay reflexión, no hay elección consciente, y esto es agotador. Es como vivir en un auto sin frenos, descendiendo por una montaña empinada. Cada curva es una crisis, cada obstáculo es potencialmente fatal. La vida entera se convierte en un ejercicio de supervivencia constante. Mientras tanto, tú has aprendido a conducir con maestría. Sientes las emociones como señales del tablero, no como órdenes absolutas. Cuando sientes ira, no eres la ira. Cuando sientes miedo, no eres el miedo. Eres el observador consciente que puede preguntarse, ¿qué me está enseñando esta emoción? Esta pregunta transforma todo. Porque una vez que puedes hacer esa pregunta, ya no estás atrapado en la emoción, estás aprendiendo de ella. Cada sentimiento es un mensajero. La ira te dice que un límite ha sido cruzado. El miedo te advierte sobre algo que valoras. La tristeza te muestra que algo importante ha terminado. No son enemigos, son maestros disfrazados, esperando que tengas la sabiduría de escucharlos. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. No puedes escuchar a estos maestros mientras estás completamente identificado con ellos. Es como intentar leer un libro mientras tu cara está presionada contra la página. Necesitas dar un paso atrás. Necesitas distancia. Y esa distancia es conciencia. Cuando aprendes a observar tus emociones sin ser consumido por ellas, desarrollas algo extraordinario. Ecuanimidad emocional. No significa que no sientas. Significa que sientes plenamente, pero no pierdes tu centro. Significa que puedes estar en medio de la tormenta sin ser la tormenta. Piensa en ello como aprender a surfear. Las olas van a venir, eso es seguro. Puedes resistirte a ellas y ser arrastrado. Puedes ser consumido por ellas y ahogarte. O puedes aprender a montarlas, a moverte con ellas, a mantener tu equilibrio mientras la fuerza del océano se mueve debajo de ti. Tus emociones son esas olas. Y tu conciencia es la tabla de surf. Ahora, déjame compartir contigo una práctica que cambia todo. Cuando una emoción intensa surja y surgirá en lugar de reaccionar inmediatamente o suprimirla, haz esto. Llévala al cuerpo. Pregunta, ¿dónde siento esto físicamente? ¿Es un nudo en el estómago? ¿Tensión en los hombros? ¿Un peso en el pecho? Localiza la sensación. Respira en ella. No intentes cambiarla. Solo obsérvala con curiosidad, como un científico estudiando un fenómeno fascinante. Y mientras observas, notarás algo sorprendente. La emoción comienza a cambiar por sí misma, porque las emociones son energía en movimiento. Cuando las observas sin resistencia, se mueven naturalmente a través de ti. Es solo cuando las resistimos o nos aferramos a ellas que se quedan atrapadas, convirtiéndose en patrones crónicos que cargas durante años. La mayoría de las personas nunca aprenden esto. Creen que deben luchar contra sus emociones difíciles, o suprimirlas hasta que desaparezcan.
Pero eso es como intentar detener el flujo de un río construyendo un dique. Eventualmente, la presión se vuelve demasiado grande y todo se desborda de manera caótica. La verdadera maestría emocional no viene de controlar tus emociones. Viene de crear tanto espacio consciente dentro de ti, que ninguna emoción puede abrumarte completamente. Piénsalo de esta manera. Cuando eras niño y alguien te decía algo cruel, dolía profundamente, porque esa emoción llenaba todo tu mundo interior. Pero ahora, como adulto, si un niño de 5 años te dice algo hiriente, sonríes porque tu conciencia es tan vasta que esa pequeña emoción apenas crea una onda en tu lago interior. No es que el niño actual sea menos hiriente que el de tu infancia. Es que tú has crecido. Tu conciencia se ha expandido. Has creado más espacio. Este es el secreto. No necesitas emociones más pequeñas. Necesitas una conciencia más grande. Y eso es exactamente lo que la meditación hace. Cada vez que te sientas en silencio y observas tu respiración, estás excavando más espacio interior. Estás creando un océano donde antes había solo un charco. Cuando tu conciencia es pequeña, una emoción difícil es como una tormenta que destruye todo a su paso. Cuando tu conciencia es vasta, esa misma emoción es como una ola pasajera en un océano infinito. La emoción no ha cambiado. Tú has cambiado. Has evolucionado de ser alguien que es consumido por las emociones, a ser alguien que puede contenerlas, observarlas y permitirles que se muevan a través de ti sin perderte en ellas. Esta es la diferencia entre madurez espiritual e inmadurez espiritual. No se trata de cuántos libros has leído o cuántas técnicas conoces. Se trata de cuánto espacio consciente has cultivado dentro de ti. Y te diré algo más. Este espacio que cultivas no solo te ayuda con las emociones difíciles, te ayuda con todo en la vida. Cuando tienes ese espacio interior, tus decisiones mejoran, tus relaciones se profundizan, tu creatividad florece, tu capacidad de estar presente se expande. Todo cambia cuando dejas de estar abrumado por cada oleada emocional que llega. Piensa en las personas más sabias que conoces. No son personas sin emociones. De hecho, a menudo sienten profundamente, pero tienen este espacio, esta capacidad de sostener lo que sienten sin ser consumidos por ello. Pueden estar tristes sin perderse en la tristeza. Pueden estar enojados sin destruir con su enojo. Pueden estar alegres sin aferrarse desesperadamente a esa alegría. Y aquí está el verdadero regalo. Cuando desarrollas este espacio consciente, comienzas a descubrir algo extraordinario. Comienzas a notar que debajo de todas las emociones cambiantes, debajo de todos los pensamientos fluctuantes, hay algo constante, algo que siempre ha estado ahí. Es como el océano. En la superficie hay olas, grandes, pequeñas, tormentosas, calmadas, pero en las profundidades hay una quietud que las olas nunca tocan. Esa quietud siempre ha estado ahí. No fue creada por la calma ni destruida por la tormenta. Dentro de ti existe esa misma quietud. No necesitas crearla. Ya está ahí. Solo necesitas aprender a reconocerla, a descansar en ella de vez en cuando, y cuando lo haces, algo mágico sucede. Las emociones difíciles no desaparecen, pero pierden su poder de controlarte. Puedes sentir ansiedad sin convertirte en una persona ansiosa. Puedes sentir dolor sin convertirte en una persona rota. Puedes sentir miedo sin convertirte en una persona cobarde. Esta es la verdadera libertad. No es la libertad de no sentir. Es la libertad de sentir todo plenamente sin perder tu centro. Es la libertad de bailar con la vida en lugar de ser arrastrado por ella. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Esta capacidad no es algo reservado para unos pocos elegidos. No necesitas ser un monje meditando en una cueva durante 20 años. No necesitas estudios avanzados ni habilidades especiales. Lo que sí necesitas es comprender cómo funciona realmente esta capacidad innata que todos poseemos. Y aquí es donde la mayoría de las enseñanzas se quedan cortas, donde los libros de autoayuda fallan, donde incluso muchas tradiciones espirituales no logran transmitir la práctica completa. Porque verás, no se trata simplemente de tener pensamientos positivos o de repetir afirmaciones frente al espejo cada mañana.
Eso sería como intentar construir una casa comenzando por el tejado. Puede sonar bien en teoría, pero carece de los cimientos necesarios. La verdadera conexión con el campo cuántico requiere algo mucho más profundo, algo que ocurre en capas de tu ser que quizás ni siquiera sabías que existían. Primero, está la capa de la intención consciente. Esta es la parte de ti que dice quiero esto o deseo aquello. Es importante, sí, pero es solo el primer nivel. Es como la punta del iceberg que se asoma sobre el agua. Luego está la capa de la emoción auténtica. No hablo de sentimientos superficiales o forzados, sino de esa resonancia emocional profunda que emerge cuando algo realmente importa para tu alma. Cuando puedes sentir en tu cuerpo, en cada célula, la realidad de lo que deseas como si ya existiera. Después viene la capa de la creencia subconsciente. Y aquí es donde muchos se atascan sin siquiera darse cuenta. Puedes desear conscientemente la abundancia mientras tu subconsciente está programado con mensajes de escasez heredados de generaciones atrás. Es como presionar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Pero hay una capa más profunda aún. Una que pocas personas conocen. La capa de la identidad cuántica. Esta es la parte de ti que existe más allá del tiempo lineal, más allá de las historias que te has contado sobre quién eres. Es el aspecto de tu conciencia que ya está conectado con todas las posibilidades simultáneamente. Y cuando logras alinear estas 4 capas: intención consciente, emoción auténtica, creencia subconsciente e identidad cuántica, algo extraordinario sucede. No estás simplemente enviando una solicitud al universo, estás reorganizando la estructura misma de la realidad a nivel cuántico. Es como si tu conciencia se convirtiera en un diapasón vibrando a una frecuencia específica, y el campo cuántico, siendo infinitamente receptivo, comenzara a resonar en armonía contigo. Las partículas que antes existían en superposición de estados comienzan a colapsar en la configuración que coincide con tu vibración. Y aquí está el verdadero secreto que cambia todo. No estás creando algo nuevo de la nada. Estás simplemente permitiendo que lo que ya existe en el campo de posibilidades infinitas se manifieste a través de ti. La abundancia que buscas ya existe. El amor que anhelas ya está aquí. La salud perfecta que deseas ya es real en el campo cuántico. Tu única tarea es alinear tu frecuencia vibratoria con esa realidad. Imagina por un momento que eres como un radio. Si quieres escuchar una estación específica, no creas las ondas de radio. Simplemente ajustas tu dial para sintonizar la frecuencia donde esas ondas ya están transmitiendo. De la misma manera, cuando elevas tu vibración emocional, no estás creando una nueva realidad. Estás sintonizando con una realidad que siempre ha existido en el vasto océano de posibilidades cuánticas. Por eso Neville Goddard insistía tanto en vivir desde el final cumplido, porque cuando vives desde el sentimiento de que ya lo tienes, tu vibración cambia instantáneamente. Ya no estás emitiendo la frecuencia de carencia y deseo. Estás vibrando en la frecuencia de satisfacción y plenitud. Y es esa frecuencia la que el campo cuántico reconoce y refleja de vuelta hacia ti. Esto significa que tu trabajo no es perseguir, luchar o esforzarte. Tu trabajo es sentir, tu trabajo es alinear, tu trabajo es permitir. Cuando comprendes esto a nivel profundo, toda la ansiedad sobre el cómo se disuelve. Dejas de preocuparte por los mecanismos porque confías en que el campo cuántico, con su inteligencia infinita, sabe exactamente cómo orquestar los millones de sincronicidades necesarias para manifestar tu realidad. He visto personas transformar sus vidas completamente simplemente cambiando su estado emocional predominante. No cambiaron sus circunstancias externas primero, cambiaron su mundo interior, y sus circunstancias no tuvieron más opción que reorganizarse para reflejar ese nuevo estado interno. Y aquí está la clave que muy pocos comprenden. El universo no responde a tus palabras, no responde a tus afirmaciones vacías, no responde a tus visualizaciones superficiales. El universo responde a tu vibración emocional dominante. Responde a quién estás siendo energéticamente, no a lo que estás diciendo o pensando temporalmente. Puedes repetir 1000 veces, soy abundante, mientras tu campo energético grita, carencia, miedo, necesidad desesperada,
Adivina qué, el universo lee tu vibración, no tu guión mental. Es como tratar de sintonizar una emisora de radio en 98.5 FM mientras tu dial está físicamente en 102.3. No importa cuánto insistas en que quieres escuchar la primera emisora, estás recibiendo la señal de donde realmente está tu frecuencia. He trabajado con personas que meditaban 2 horas diarias, que repetían afirmaciones, que visualizaban meticulosamente sus objetivos, y seguían atascadas. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de su práctica espiritual, volvían a su estado emocional habitual de frustración, resentimiento o preocupación. Pasaban 20 minutos tratando de elevar su frecuencia y 23 horas transmitiendo la baja. Es matemática simple. Pierdes esa ecuación siempre. La verdadera maestría no está en tener momentos pico de vibración alta. La verdadera maestría está en convertir esa vibración elevada en tu línea de base, en tu estado predeterminado, en tu frecuencia de reposo. Es vivir desde ese lugar elevado incluso cuando haces las cosas más mundanas, especialmente cuando haces las cosas más mundanas. Cuando puedes lavar los platos desde un estado de gratitud profunda, cuando puedes sentarte en el tráfico desde un lugar de paz interior, cuando puedes enfrentar un desafío con curiosidad, en lugar de resistencia, ahí es cuando tu frecuencia se estabiliza en un nivel que magnéticamente atrae experiencias que coinciden con esa elevación. Y déjame ser absolutamente claro sobre algo. Esto no es pensamiento positivo tóxico. No estoy sugiriendo que ignores tus emociones difíciles, o que finjas que todo está perfecto cuando no lo está. Lo que estoy diciendo es algo mucho más profundo. Estoy diciendo que puedes sostener ambas verdades simultáneamente. Puedes reconocer que estás pasando por un momento difícil, mientras también te mantienes conectado con la posibilidad de transformación. Puedes sentir tristeza sin convertirte en tristeza. Puedes experimentar miedo sin permitir que el miedo escriba tu narrativa completa. Esta distinción es absolutamente crucial. He visto a personas usar la manifestación como mecanismo de evasión, como una forma de escapar de su trabajo interior real, y te digo honestamente, eso no funciona. El universo ve a través de eso instantáneamente, porque no puedes manifestar desde un lugar de evasión. Solo puedes manifestar desde un lugar de integración. Cuando finalmente aprendes a estar con tus emociones, cuando desarrollas la capacidad de sentir plenamente sin colapsar en la emoción, cuando cultivas esa presencia, testigo que puede observar tus pensamientos y sentimientos sin ser arrastrada por ellos. Eso es cuando tu poder de manifestación se multiplica exponencialmente, porque ahora no estás tratando de usar la manifestación para escapar de ti mismo. Estás usando la manifestación para expresar tu yo más auténtico. Piénsalo así. Cuando reprimes una emoción difícil, cuando la empujas hacia abajo y finges que no existe, esa emoción no desaparece. Se almacena en tu cuerpo, en tu campo energético, creando estática en tu señal. Es como tratar de sintonizar una estación de radio mientras hay interferencia constante en el fondo. Tu intención está ahí, pero está distorsionada por toda esa energía no procesada. Pero cuando te permites sentir esa emoción plenamente, cuando la recibes con compasión y curiosidad, cuando te preguntas, ¿qué está tratando de enseñarme este sentimiento? Entonces esa energía puede moverse a través de ti y liberarse. La estática se disipa, tu señal se vuelve clara otra vez. Y desde ese lugar de claridad, tus manifestaciones fluyen con una facilidad natural que antes parecía imposible. Entonces, a medida que nos acercamos al final de esta conversación, quiero que entiendas esto. Elevar tu frecuencia vibratoria no es un destino al que llegas. Es un compromiso continuo que haces contigo mismo. Momento a momento, elección tras elección.